Buenos días, hermanos. Hoy es el domingo previo a la Pascua. Domingo que en la Iglesia Evangélica Bautista de Parque Norte estaríamos celebrando la Cena del Señor. Podemos decir la Cena del Señor, podemos decir la Eucaristía, que significa acción de gracias. Pero es interesante cuando nos referimos a la Pascua y nos preparamos para la Pascua. Es interesante que podamos entender cuál es la tradición de la Pascua, de dónde viene. En realidad, el judaísmo también celebra la Pascua. ¿Y cuál es su significado? El significado de Pascua es Pesaj, es paso. La Pascua es el paso. Es el paso que, liderados por Moisés y a través del Mar Rojo, realizaron los israelitas huyendo de la opresión de los egipcios hacia el desierto y hacia una tierra prometida. O sea, el camino hacia su libertad. Es el pasaje de la opresión a la libertad. Ese es el paso de la opresión a la libertad. Cada Pesaj, los judíos realizan una liturgia que es simbólica y que es significativa, y que yo quisiera que analizáramos algunos puntos de esa liturgia. En primer lugar, una mujer con la cabeza cubierta y parte del cuerpo con un manto enciende 2 velas colocadas sobre 2 candelabros. Se prepara, se asea completamente el lugar, el aposento donde se va a celebrar la Pascua, y hay una mesa allí muy importante con un plato y una copa. Un plato y una copa haciendo juego. Fíjense ustedes que entonces hay 2 cosas. El sedar, ¿no es cierto?, que es el orden de la liturgia que hay que seguir, y el Hagadá, que es precisamente la narración que a partir del capítulo 12 de Éxodo, donde se va relatando cómo fueron liberados los israelitas de la opresión de los egipcios, liderados por Moisés. Entonces el Sedar lo que hace es dar el orden de la liturgia, ¿no es cierto? En el plato se colocan 3 panes sin levadura, matzot, 3 panes ácimos, 3, uno por sobre otro en el centro del plato. A los costados unas hierbas amargas, puede ser perejil, rábano o alguna de estas hierbas mezcladas, y en otra parte del plato jaroset, que es una mezcla agridulce, ¿no es cierto?, donde hay manzana, canela, puede haber miel, etc. En otra parte, en otro costado del plato, hay un huevo que se ha hervido. El simbolismo del huevo es interesante porque el huevo es como un poco el origen de la vida, y tiene que ver con que al endurecerse o al hervirse se pone precisamente más duro, y ellos lo hierven tanto que toma una coloración entre amarronada y negruzca, ¿no es cierto? De ahí el tema de los huevos de Pascua, que todos conocemos y nos regalamos en estas ocasiones. Entonces, por un lado está el plato principal allí, la copa, ¿no es cierto?, que va a haber 4 tomas de esa copa y una quinta que no se toma. Fíjense ustedes que el que va a presidir la ceremonia de la Pascua es el más anciano de la familia, o quizá un rabino, o digamos el padre de familia normalmente. Las 4 copas que se toman son, en primer lugar, la copa de la bendición. Se bendice a Dios. No se bendicen los alimentos, sino se bendice a Dios porque Él es el dador de toda dádiva y de todo don, ¿no es cierto? Y entonces la primera
es una oración de gratitud a Dios. Justamente Eucaristía tiene que ver con gratitud. Eucaristía viene de Eucharisto, yo agradezco. La segunda copa de vino que se toma es una copa en la que el que preside mete los dedos y hace salpicar 10 veces gotas en el suelo, porque estas 10 veces corresponden a las 10 plagas de Egipto. O sea, mientras se va haciendo todas estas ceremonias, se va relatando el Éxodo, ¿no es cierto? Y se va relatando la historia de Israel. Bien, la segunda copa es la copa de las plagas. Es la copa en donde se recuerdan las plagas que sufrieron los egipcios. Ahora es interesante este punto, porque las plagas no son una venganza hacia los egipcios, sino es la posibilidad de que ellos experimenten en carne propia lo que ellos estaban haciendo experimentar en ese momento a los israelitas cuando los tenían bajo presión. Por ejemplo, las chozas, las casas de los israelitas estaban junto al río y en general se llenaban de ranas. Bueno, una de las plagas es la plaga de las ranas. Los egipcios experimentaron en sus propias casas la presencia de las ranas. Otra tenía que ver con las tinieblas. Bueno, porque no les permitían a los israelitas construir casas que tuvieran ventanas. Entonces vivían prácticamente en la oscuridad. De manera que los egipcios tenían que experimentar en carne propia lo que significaba la oscuridad. De manera que las plagas son un juicio, pero un juicio aleccionador. Algo donde ellos tienen que experimentar en carne propia aquello que infringen, aquel daño que infringen a otros, ¿no es cierto? O que infringen a otros, mejor dicho. Bien, realmente, digamos, relatando todas estas cosas, la segunda copa, ¿no es cierto?, donde se piensa en las plagas, en la opresión que vivían, y se va relatando todo esto, se va haciendo una interacción entre los niños que preguntan, los adultos que van respondiendo. Entonces se va comiendo del primer pan ácimo, que se lo moja en las hierbas amargas y se va comiendo. ¿Por qué se come esto en esta noche? Porque es una noche muy especial. Es una noche que para el israelita, que para el judío no se duerme. Es una noche en donde se recuerda cómo ellos fueron liberados de la opresión. Pero también se experimenta en algún punto la amargura, el sabor amargo de la opresión. Quien preside tiene un kipá en la cabeza, como diciendo, el ser humano no puede enaltecerse, llega hasta un determinado lugar, después todo depende de Dios. Y luego, entonces, entre esto de mojar el pan que reparte el que preside, después de la oración de bendición, que reparte el que preside, ir contando las historias e ir comiendo. Bueno, después recién se pasa a comer la comida principal. La comida principal, ¿en qué consiste? Bueno, la comida principal consiste en un cordero. Pero antes de comer el cordero, se toma la copa de la redención, se toma la copa de la liberación. O sea, sobre el fondo de haber experimentado, de haber saboreado la amargura de la opresión, entonces viene la copa de vino de la liberación, de la redención, del rescate que a través de Moisés ellos pudieron vivir. Bueno, esa es la tercera copa, ¿no es cierto?, que se toma. Después de tomar esta copa, entonces sí, con alegría se pasa precisamente a comer, a cenar, a la cena propiamente dicha, ¿no es cierto?
Bueno, en la cena propiamente dicha se cuenta cómo ellos van a comer un cordero, porque en aquel momento Dios le dijo a Moisés que en cada casa donde había primogénitos israelitas, se debía matar un cordero, ¿no es cierto?, sin tacha, sin romperle los huesos, y un cordero impoluto y pequeño, menor de 1 año, y entonces pintar el dintel de las casas con la sangre del cordero. De manera que cuando pasara el ángel destructor, el ángel de la muerte, pasara de largo y no tocara esa casa, no tocara ese hogar. Entonces, después de a través de la Haggadá, contar precisamente todas estas cosas, se pasaba a comer el cordero, a la cena principal. Un cordero que debía ser preparado, de acuerdo a la más rigurosa tradición del Levítico, sin quebrarle huesos. Debía ser estaqueado, colocado sobre una estaca en forma de cruz. Miren ustedes qué interesante y qué simbólico. Una estaca en forma de cruz. Primero se desangraba el cordero y luego entonces se estaqueaba y se comía ese cordero que había sido preparado con antelación de antemano, ¿no es cierto? Y de una manera técnica. Normalmente un rabino, era quien lo preparaba. Volvían luego de la cena y se podía comer el tercer pan, pero el segundo pan se había escondido, se había envuelto en un lino y se había escondido en algún lugar. El que encontraba ese segundo pan matzó escondido tenía un premio. Y no era un premio poco importante, era un premio interesante, ¿no es cierto? Pero se escondía en algún lugar de la casa. Se comía del tercer pan, ya a modo como de postre después de romperlo, y luego entonces venía la cuarta copa, que era la copa de la alabanza. Después de esta copa de la alabanza se cantaba un salmo, ¿no es cierto? O se cantaban varios salmos, y se tomaba el huevo y se lo llevaba a un vecino en gesto de solidaridad. Y también se daban regalos a los niños y se celebraba la liberación, la situación de paz, la situación nueva, entonces, que ahora estaba llamado a vivir Israel. Bueno, la verdad que es interesante, es muy interesante ver cuál es el trasfondo de la Pascua, porque a partir de ver cuál es el trasfondo de la Pascua podemos entender mejor la celebración de la Cena del Señor y de nuestra Pascua, ¿no es cierto?, de la Pascua cristiana. Voy a leerles un pasaje en Lucas 22, del 7 al 20, en el que precisamente se habla de la cena última que Jesús tuvo con sus discípulos, y seguramente habría también discípulas, hecha al modo de una Pascua judía, pero con algunas variantes interesantes que nos muestran el corazón y el sentido mismo de nuestra Pascua. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, de los panes ácimos, de los matzó, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárennos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos?
y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Qué interesante que es esto, porque recordamos que la Pascua se preparaba con tiempo. El lugar tenía que estar muy aseado, completamente higienizado, ¿no es cierto? Y bueno, esto es precisamente lo que hacen los discípulos. Pedro y Juan son los encargados, los emisarios de Jesús. Ellos van, el lugar se prepara. Suponemos entonces que él va con los apóstoles, pero que había discípulas también allí para encender las luces del candelabro. Jesús es la luz del mundo, y ahora cuando se encienden las luces, quiere decir que la luz de la revelación de Dios va a venir sobre nosotros. Jesús, por supuesto, como el padre de familia, como el rabí, como el padre de esa nueva familia que él había constituido con todos sus discípulos y discípulas, él preside en la cabecera de la mesa esa cena, esa última cena. Y dice que cuando llegó la hora, obviamente estamos hablando de un jueves, ¿no es cierto? Porque el viernes Jesús es crucificado, se trata de la noche del jueves. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa él con los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer». Acá Jesús expresa sus sentimientos. Cuánto he deseado antes de padecer tener la compañía de ustedes. Cuánto he deseado antes de padecer estar junto a ustedes, rodear la mesa junto a ustedes, comer la Pascua junto a ustedes. Aquí los sentimientos de Jesús se ponen al desnudo, porque era en alguna medida una cena de despedida, era en alguna medida una cena de adiós, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es interesante esto, ¿no? Entonces dice, luego tomó una copa, es la primer copa, la copa de la bendición, la copa de acción de gracias, y dijo: tomen esto y repartan de esta copa entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Miren, la primera copa es la copa de bendición. Se bendice a Dios por los frutos de la tierra, se bendice a Dios por sus dones, se bendice a Dios porque Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y aquí entonces la cena del Señor es un acto de acción de gracias. Nosotros agradecemos a Dios por su liberación, por su salvación, porque Él es el creador y el dador de toda buena dádiva, porque su creación no se limitó a una vez allá en un remoto pasado, sino que Él va creando y va haciendo nuevas todas las cosas. Bueno, después de invocar y de bendecir a Dios el Creador, Él entonces reparte la copa y le dice: repártanla entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Fíjense ustedes, primeramente la oración de bendición. Luego entonces toma el pan, el primer pan de los tres del matzó. Tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Ese pan roto simboliza, es símbolo del cuerpo de Cristo, que habría de ser quebrantado y entregado en la cruz del Calvario. La verdad que esto es fuerte, porque ese primer pan era el que se untaba con hierbas amargas. Evidentemente la muerte de Jesús
tiene que ver precisamente con la amargura de la cruz, el sufrimiento, ¿no es cierto? Él sufre la opresión de su pueblo, él sufre la opresión del pecado. Y fíjense ustedes que hay algo interesante aquí, ¿no es cierto? Que él toma ahora cena, ¿no es cierto? Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, una cena que no necesariamente era un cordero, parece que no, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Toma el segundo pan, el que en la ceremonia judía se escondía. Este segundo pan, que para los padres representa los tres panes, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este segundo pan lo representaba a Jesús mismo, el que durante su vida, en su comunión con el Padre, en su entrega absoluta a Dios, a la voluntad de Dios y al prójimo, nos mostró ser el verdadero Hijo de Dios. Nos hizo conocer que Él es y fue y será el verdadero Hijo de Dios. Y nos hace declarar como Iglesia de Jesucristo que Él es el Hijo eterno de Dios, acreditado y confirmado por su resurrección de entre los muertos. Y Él entonces toma este segundo pan, el segundo pan que representa a la segunda persona de la Trinidad, y entonces ese pan que se escondía, ahora Jesús lo quiebra, lo rompe y dice que este es su cuerpo que es dado por ustedes. Ese pan representa la entrega de Jesús por nosotros. A favor de muchos, dirá el Evangelio de Mateo, quiere decir a favor de todos. O para muchos, dirá otro Evangelio, para la vida de este mundo, dirá Juan, ¿no es cierto? Y así entonces todos los evangelios, es dado por ustedes, es dado a favor de muchos, es dado para muchos, es dado para la vida de este mundo, nos muestra cómo Jesús se da, se entrega a favor de la humanidad, a favor de la creación, que abarca mucho más que la humanidad, ¿no es cierto? Ahora, después que hubieron cenado, no se hace alusión a ningún cordero. ¿Por qué? Porque el cordero estaba allí, presente ante ellos. Las cosas del Antiguo Testamento, aquellas cuestiones del Antiguo Testamento, esos corderos, esos animales que se mataban y que luego se comían, colocándolos o estaqueándolos sobre una cruz, representaban nada más ni nada menos a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios que nos limpia de todo pecado con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él que es el Cordero perfecto, maduro en todo sentido. ¿Por qué? Porque Él nos mostró verdaderamente en su vida el amor del Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ese Dios que nos ama incondicionalmente, pero ese Dios que a la vez aborrece el pecado, que el mismo Jesús denunció en su vida, el sistema de corrupción y de opresión que el mismo Jesús denunció en su vida. Pero entonces, como dice Katsuki Tamore, el teólogo japonés, ¿qué resulta del amor eterno de Dios y de la ira eterna de Dios? Resulta el sufrimiento.
el sufrimiento de Dios. Es como que Dios carga sobre sí el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios, Jesucristo, carga sobre sí el pecado de Dios, el pecado del mundo sobre él. Jesucristo, que es Dios, carga sobre sí el pecado de este mundo. El Padre sufre por el pecado del mundo, el Hijo sufre por el pecado del mundo, el Espíritu Santo sufre por el pecado de este mundo. El cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario es el emblema de la redención. Es el Hijo de Dios, es el Cordero, es ese Cordero manso, porque no se podían utilizar para la Pascua corderos mayores de 1 año, porque en general se retobaban, conocían el olor a la sangre y se ponían, querían huir, sino corderos mansos. Y Jesús es el Cordero manso de Dios, que no solamente es entregado por el Padre, sino que Él se entrega voluntariamente. Y aquí encontramos que se cumple la profecía de Isaías 53. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Pero ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Hermanos, el único que puede expiar los pecados y perdonar el pecado es el eterno Hijo de Dios, que allí en la cruz del Calvario nos mostró, nos reveló la profundidad del amor de Dios. Él nos amó y nos amó hasta el fin. Él es el Cordero de Dios que se entregó por nosotros. En aquella última cena no había un cordero sacrificado, como después se dejaron de sacrificar animales. ¿Por qué? Porque allí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para nosotros, los cristianos, cuando celebramos la Cena del Señor, en primer lugar, recordamos ese paso, esa liberación. Jesucristo es el que nos puede liberar de situaciones de pecado, de situaciones de opresión, de las consecuencias del pecado. Nos puede liberar, nos puede hacer pasar a un sitio de liberación. Entonces recordamos lo que Jesús hizo, sacándonos de las tinieblas para llevarnos a la luz, sacándonos del pecado para darnos vida eterna. La Cena del Señor es una invitación a incorporar ese pan y ese vino, a incorporar la vida del Señor en nosotros mismos, a por la fe tomar a Jesucristo y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador, permitir que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. La Cena del Señor es para nosotros comunión entre nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque todos bebemos de una misma copa y todos tomamos de un mismo pan. Somos uno y tenemos que ser solidarios, así como lo hacían precisamente los judíos al celebrar la Pascua, que iban y daban al vecino un huevo. Bueno, así hacemos nosotros, somos solidarios los unos con los otros y con el prójimo. La Pascua es una invitación a la solidaridad. Y un último detalle,
había una quinta copa que se llenaba de vino y se dejaba vacía, y se dejaba, llena ahí de vino, pero sin que nadie la tomara. ¿Por qué? Porque se aguardaba la venida ¿de quién? Nada más ni nada menos que de Elías y del Mesías. Elías como precursor del Mesías o el Mesías. O sea, para ellos era una esperanza. La Pascua era una esperanza de eternidad. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús, el Mesías, ha venido y Él es un anticipo, pero también para nosotros es un anticipo de una esperanza aún mayor, porque decimos: venga tu reino. Esperamos que el reino del Señor venga. Y aquí entonces Jesús dice: desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. O sea, cuando el reino de Dios venga, vendrán muchos de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con el Cordero, y un Cordero los pastoreará. Esta es la esperanza gloriosa, porque Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él entonces se convierte en la garantía del nuevo pacto. El nuevo pacto de gracia, de amor, que se extiende cual pabellón sobre cada uno de nosotros, es garantizado nada más ni nada menos que por la sangre derramada del Hijo eterno de Dios, del Señor Jesucristo. Sus brazos extendidos en la cruz nos abrazan a todos. Su cabeza inclinada y aún sus ojos clamando al Padre: en tus manos entrego mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente nos pone en contacto con Dios. La cruz, allí en las profundidades del Gólgota, es un símbolo de Dios comunicándonos con Él mismo y de Dios comunicándonos con nuestro prójimo. Es el símbolo del amor perfecto, es el símbolo de la perfecta salvación, es el símbolo de la perfecta liberación. Pero para que la cruz de Cristo tenga eficacia en tu vida, realmente vos tenés que poner tu fe en Jesús. La fe es la mano del alma vacía que se extiende para recibir el don de Dios. Te tenés que inclinar ante la cruz del Calvario y tenés que reconocer tu pecado, tenés que arrepentirte de tu pecado y decir: bueno, Señor, yo ahora quiero caminar conforme al Espíritu que dimana del crucificado, que viene de la cruz del Calvario. Y entonces Dios te va a dar una vida nueva, y esta Pascua va a ser algo nuevo. Va a haber un regalo hermoso, va a haber una esperanza gloriosa, va a haber la esperanza clara de salir de la opresión del pecado y de tener vida eterna. Pero para eso es necesario postrarse ante Jesús, entregar la vida a Él. Señor, vos te diste por mí, yo ahora me entrego a vos y quiero seguirte ahora y para siempre. Amén. Muy bien, yo quisiera que oremos juntos en este momento. Señor y Dios, que en esta Pascua cada uno pueda realmente agradecerte a ti, porque tú eres el don del cielo, el don de salvación. Agradecerte porque Jesucristo, con sus brazos extendidos, es el que nos une a ti, oh Padre, y el que nos une a nuestro prójimo. Agradecerte, Señor, porque del costado del Señor Jesucristo fluye un agua, que es el agua de tu Santo Espíritu, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Agradecerte, Señor, porque en ti tenemos vida eterna, pero queremos abrazarnos fuertemente de esa cruz.
Queremos pedirte, Señor, líbranos de la opresión, líbranos de las plagas, líbranos de la amargura, líbranos del sufrimiento. Te damos gracias, oh Señor, porque realmente tú sufriste junto con nosotros, conociste la muerte junto con nosotros. Pero queremos también, Señor, que lata fuerte en nuestro corazón esa vida nueva, esa liberación que viene de ti y esa esperanza que viene de ti y que es una esperanza inmarcesible, una esperanza de gloria. Oh Señor, yo te pido que hoy sea una Pascua distinta para cada uno de los que estamos hablando y escuchando este mensaje. Lo pido en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que esa cruz del Calvario nos lleve al perdón de nuestros pecados, al arrepentimiento de nuestros pecados, a la fe y al seguimiento del Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Yo quisiera decirles que este sermón corresponde al sermón del domingo en la Iglesia Bautista de Barrio Norte. Ustedes tienen allí en el zócalo el cartel con los horarios, ya sea del estudio bíblico, de los sermones. Se hacen a las 11:30 y a las 20 de la mañana y a las 20 horas a la tarde. Y sería bueno que compartan estos videos para los hermanos de la Iglesia de Barrio Norte, que se pongan en comunicación, que se mantengan comunicados, que se mantengan unidos y que todos los que han escuchado puedan recibir la salvación que viene de Dios, que nos libra de toda opresión, y que Dios sea con cada uno de nosotros bendiciéndonos con bendición eterna. Amén.